Amén, amén. El jueves pasado hablábamos algo que el Señor colocó en nuestro sentir y es saber que Él por excelencia es restaurador. Y uno de los ejemplos que colocaba era Job. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Sí recuerdan algo de la historia de Job, cierto que sí? Es curioso, Dios le quitó completamente todo. Y digo Dios porque Dios lo permitió. Dios permitió que eso pasara en la vida de Job. Le quitó completamente todo. Le dejó solamente una cosa. ¿Qué cosa? La mujer. La esposa. El dolor de cabeza. No. Y yo lo digo ¿por qué? Porque tenga en cuenta que fue alguien que lo criticó, empezó a hacerle la vida a cuadritos a Job. La misma esposa diciéndole, reniegue de Dios, mire cómo lo tiene. ¿Hay alguien conocido por acá? Sí, pero la idea es que el sentir como tal es que dejó su esposa. ¿Y por qué la dejaba? ¿Para qué la dejaba? Porque lo que él unió no lo separa el hombre, en primer lugar. Y en segundo lugar, para traerle bendición cuadruplicada. Recuerde que él tenía 7 hijos. ¿Y los 7 hijos qué? Murieron. Cuando leemos la historia de Job van a verlo. 7 hijos murieron. Pero el capítulo 42 es especial cuando dice que tuvo 7 hijos. O sea, Dios añadió lo que había quitado, pero dice también que tuvo 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. O sea que Dios añade sobre bendición a la bendición. ¿Sí lo creen así o no? Entonces, el sentido como tal es que algo pasa cuando tú y yo tenemos la disposición correcta frente a las cosas de Dios. Y hoy vengo con el sentido de la historia también de la palabra de Dios. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y esta palabra me gustaría que de pronto en tu casa la leyeran toda la historia, porque voy a sacar algunos versículos de allí. No es para sacarla así esporádico, no, sino para que la historia nos comente qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo para recuperar lo que hemos perdido. ¿Alguien lo cree? ¿Sí lo podemos recuperar? Yo lo creo, yo lo recibo así, yo lo imparto así en el nombre de Jesús. ¿Lo creyeron acá? Primer libro de Samuel nos empieza a hablar de un problema que empezó a pasar allí en la situación. Es la historia donde encontramos a David. Y David era un guerrero, un luchador, un peleador. Bueno, lo que en un momento Dios le manda hacer a David. Y este David estaba en una guerra, pero en una guerra fuerte, y regresan a la casa. Mientras ellos estaban allí en la guerra, por otro lado llegaron los amalecitas hasta lo que es el lugar de vivir de ellos y se llevaron absolutamente a todos en cautiverio, absolutamente a todos. Y al llevárselos a todos, escuchen bien, quemaron las casas, quemaron todo. Cuando llegaron ellos, se dieron cuenta de esto. Y lo que empiezo a ver como similitud, escuchen bien, es que muchas veces ustedes y yo estamos haciendo la obra de Dios, como David la estaba haciendo. Y llegamos a la casa y hay una carta de despido, hay una carta de demanda, hay una carta en la cual le van a quitar su casa, hay una carta en la cual le van a quitar el carro, hay una carta en la cual empiezas a saber que tu hijo está en drogas. Empiezas a saber que tu marido anda empiezo a darme cuenta de muchas situaciones. Entonces, la similitud que tenemos que hacer es cómo el enemigo sigue hoy tratando de quitarte lo que Dios te ha dado. ¿Me doy a entender hoy? Leemos primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor.
Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir ¿qué? Por su camino. Entonces, ahí está el sentido de la historia. Y esa historia nos lleva en cierta manera a que en medio de esas dificultades, en medio de esas turbulencias, también podemos ver la mano de Dios. También podemos encontrar la mano de Dios. Pero depende mucho de la actitud por la cual tú empiezas a buscar verdaderamente la presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que en tu vida, qué es lo que en tu familia estás a punto de perder, has perdido o perderás. ¿Por qué? Porque no somos inmunes a ello. Pero lo que sí sé es que muchas ocasiones eso empieza a vencer las ganas, el entusiasmo, el esfuerzo, el sentido espiritual. Se nos van agotando las fuerzas muchas veces y ya no luchamos por los sueños, ya no luchamos por la visión, ya no luchamos por lo que en un momento Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios y, por supuesto, bendecidos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces empieza a apabullarnos. ¿Por qué? Porque encontrarnos con esas realidades haciendo la obra de Dios es algo tremendo, ¿o no? Que tú estés haciendo las cosas para el Señor bien, que vengas a la iglesia, que tengas el sentir de las cosas de Dios y llegas a la casa y te encuentres con algo así, por supuesto desanima a cualquiera. ¿Lo creen así? Ahora, como Dios es restaurador, ¿lo creen así? Hoy yo te vengo a decir que si tan solo crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Yo hoy he venido a decirte que hay una esperanza en Dios. Y mientras haya esperanza, yo vengo a buscarlo a Él. ¿Cuántos lo creen? Yo vengo a decirte hoy que si tú tomas la actitud diferente de enfrentar tu vida, vas a poder recuperar lo que se te ha perdido. Y de aquí en adelante vas a ver que Dios tiene restitución de las cosas que Dios te ha quitado. Yo no sé si lo creyeron. Ese es el sentir de la palabra bajo esta historia que nos está diciendo. Mire, acontecieron los hechos de destrucción, de robo. Nos están diciendo que acabaron completamente con todo. Y se llevaron a los hombres que habían allí, desde el menor hasta el mayor, y las mujeres. Ojo con esto, se llevaron las mujeres. Oiga, yo te hago una pregunta. Podemos ver que toda persona tiene que estar preparada para estos momentos vulnerables, ¿o no? Hay momentos en los cuales uno tiene que estar preparado para ello. Sin embargo, así estemos preparados, iglesia, el golpe es duro. El golpe es duro. Así estemos en la forma espiritual correcta, hay muchas ocasiones que nos toma por sorpresa. Y ahí es donde el enemigo toma esa ventaja sobre cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos aprender de David qué fue lo que hizo, qué fue lo que en un momento él hizo. ¿Para qué? Para que el que quiera robar aquello que Dios nos ha dado, se tenga que ir con las manos vacías. Porque yo creo en mi Señor, que mi Señor me guardará, me cuidará y me protegerá lo que es mi vida, mi casa, mi familia y lo que Él me ha dado. Amén. Entonces, una de las cosas que sí debemos estar seguros es que Dios siempre trae victoria. En Dios no hay derrotas. ¿Cuánto lo creen? En Dios no vamos a ver derrotas. Que aunque aparentemente ahorita usted y yo miremos las cosas como dificultosas para salir adelante, aunque ustedes y yo estemos en este instante como que no vemos las peticiones contestadas de Dios, yo les animo hoy a que no desmayemos. Yo les animo hoy a que no pierda las esperanzas, porque si tú pones en el lugar correcto, la actitud correcta, Dios te dará la victoria delante de las dificultades. Yo lo creo de esa manera. ¿Cuántos lo creen? Entonces, a la luz de la palabra, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se restaura lo que ustedes y yo hemos perdido? ¿Cómo empezamos a recuperar esas cosas que en un momento hemos perdido? Una de las virtudes que se aprende a desarrollar a través de la vida de David es depender totalmente de Dios.
depender completamente de Dios, a esperar en todo momento cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Dios nunca hacía nada sino antes de consultar a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Y algo importante, si algo está pasando hoy, yo sé que Dios te lo dijo antes. Yo sé que Dios te lo advirtió antes. No sé si lo creyeron acá. Entonces debemos de aprender nosotros a ir a la presencia de Dios y saber esperar ese consejo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que nos relata la historia acerca de los amalecitas. Amalecitas es enemigo. Amalecitas es aquel pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y hoy los amalecitas es el mismo enemigo de la iglesia de Cristo Jesús. Sigue igual, eso no ha cambiado absolutamente nada. Pero vamos al versículo 5. Mire el problema tan grande. Las dos mujeres de David. Ay, pastor, eso suena bueno. Ojo, Ahinoam Jerrealita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran ¿qué? Cautivas. Cuando ustedes y yo vemos a David que llevaron a sus dos mujeres, ojo, eso era en la vida anterior, ¿cuántos lo creen? Eso era para el pueblo de Israel, ¿cuántos lo creen? Hoy el Señor no lo acolita, ¿cuántos lo creen? Poquito, ¿cierto? ¿Sabe quiénes gritaban las mujeres? ¿Y dónde están los varones diciendo, sí, así es? Porque nos quedamos de pronto con ello. Yo quiero decirles algo. Cuando estudiamos los nombres de estas dos mujeres bajo el original que se llama el hebreo, nos damos cuenta de que David se le estaba quitando lo más preciado de él. Porque el significado de estas mujeres, vea, Ahinoam, ¿qué significa? Mi padre me da gozo. En mi padre tengo placer. Miren lo que en un momento estaba ahí. Y Abigail dice, Dios es agradable, mi padre es deleitoso. ¿Qué era lo que se estaba llevando el enemigo? ¿Qué era lo que se estaba quitando de ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? ¿De qué se trata esto? Mire, en otras palabras, el enemigo vino y le robó el gozo agradable de estar en la presencia del Señor. El enemigo llegó y te robó el gozo de congregarse, de estar en compañerismo, de estar como iglesia. Ya no sientes el deleite de venir a la iglesia. Ya no tienes el deleite de levantar las manos, de alabarlo. Ya no tienes ese deleite. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y te robó el gozo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te da gozo a ti y a mí? ¿Qué es lo que te llena de gozo a ti y a mí? Y te quiero decir algo, el Espíritu Santo de Dios. O sea que cuando llegan esas situaciones y me roban a Ahinoam y a Abigail, se me llevaron el Espíritu Santo de Dios. Y yo te digo algo, ahí sí hay problemas, ¿cuánto lo creen? Ahí sí hay problemas. Es más, se nos vuelve el corazón duro, yo no sé si lo crean. Dios ya te cambió tu corazón y mi corazón y tenemos uno de carne que siente. Pero en ese instante se nos vuelve el corazón duro. Oiga, ya no lloramos delante del Padre Celestial. Yo no sé cuánto les ha pasado que empezamos a llorar. ¿Pero por qué lloro? ¿Por qué estoy llorando? Si todo está bien, ¿por qué lloro? Porque hay algo dentro de ti que es gozo. Y cuando, permítame decirle, lloramos, es de alegría, es de saber que estamos acompañados hoy y siempre. ¿Cuánto lo creen? Pero me robaron a Abigail y me robaron a Ahinoam. Se me llevaron el gozo. Entonces ya no siento el deseo de estar ni siquiera con el Padre. Ya no siento la alegría de venir a la casa del Señor. Ya no siento el gozo porque simplemente hay dificultades en mi vida y esas dificultades se me llevó el gozo. ¿Sabe qué significa Amalek? Pueblo que lame. Pueblo que lame. En otras palabras, lo que
te pasó es que llegó el pueblo que lame el hijo de la carne y te robó a Ahinoam y a tu Abigail, o sea, el gozo y la alegría. Ese pueblo lame completamente todo lo que es de parte de Dios. ¿Alguien lo cree acá? Pero Dios me envió hoy para desafiarte y decirte, si tú vuelves a la amistad con Dios, Él te restituirá todo lo que se te ha robado el enemigo. Si tú crees. ¿Sabe que yo puedo sentir que muchos se van a levantar y recuperar lo que han perdido? Yo puedo sentir eso. Porque es que el mayor interesado es Dios. Y si tú y yo estamos acá es por Dios. Entonces, yo estoy seguro de que vamos a recuperar lo que el diablo se ha robado. Además, recuerden algo, es la oportunidad de tomar el lugar que te corresponde y me corresponde a mí. Tú y yo somos hijos de Dios. Y en este lugar el Señor nos ha colocado arriba y no abajo, cabeza y no cola. Y yo lo creo así. Entonces, cuando Dios en un momento está confirmando lo que va a hacer de nosotros, lo demás viene añadido. ¿Alguien lo creyó? Pero mire la circunstancia, versículo 6. ¿Y David qué? Se angustió mucho. Yo te quiero decir algo. Yo no quiero dar a entender de que en cierta manera pasan estas cosas y yo me voy a totear de la risa. No. Hay momentos en los cuales ustedes y yo nos vamos a angustiar. David lo hizo. ¿Cómo llego a la casa y no hay nadie? ¿Cómo llego a la casa y todo está quemado? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis hijos? O sea, eso agobia, ¿o no? Eso entra en una situación de decir uno, bueno, ¿y qué pasó? Si estaba haciendo la obra para el Señor. En muchas ocasiones estaba predicando la palabra y cuando llego no encuentro nada. Eso agobia a cualquiera, ¿cuántos lo creen? Y David se angustió. Por un momento se asustó. Pero él tenía el mejor lugar para esconderse de la angustia, de los temores, de lo que era el sentir de lo que estaba pasando ahí. Y eso es lo que en cierta manera nos quiere dejar el Señor en esta mañana. Sigamos leyendo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? ¿Han escuchado alguna vez que al caído caerle? ¿Sí han escuchado alguna vez? Está pasando uno la mala, dicen los muchachos, ¿cierto que sí? Y adivinen, le llegan otras y otras. Y como que quisiera uno no levantarse porque uno no sabe qué va a llegar, ¿no? O sea, como que esa circunstancia, escuchen bien, David, el que estaba ahí guerreando por todos, y tiene este inconveniente y todos se le vienen encima, ¿qué? Apedrearle. Porque es que muchas veces nuestros enemigos están cercanos. ¿Me di a entender hoy? Y entonces en cierta manera me lleno de angustia. ¿Por qué? Porque como pierdo el gozo, como pierdo el sentir de las cosas de Dios y viene toda esa circunstancia, me angustio, me lleno de temor, me lleno de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está en angustia? ¿Qué es lo que hace la gente cuando hay temor, cuando no tienen sentido de la vida, cuando está tentado? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabe qué es lo que hace? Buscar escapes. ¿Qué es lo primero que hace? Busca al brujo. ¿Qué es lo primero que hace? Busca al hechicero. ¿Qué es lo primero que hace? Busca en cierta manera al santero. Y si en un momento no hay resultado por allí, entonces me dejo llevar de otras cosas. Entonces simplemente busco ahogar mis culpas. Busco ahogar mis dolores, mis angustias. ¿En qué? Alcohol, drogas, mujeres y todo lo demás. Porque eso me lleva a la angustia, ¿cuánto lo creen? La música popular. ¿Saben de qué hablo, cierto? La mejor forma de definir esta música es música de despecho, ¿o no? Pastor, eso no lo escuchamos acá. Uy, tan lindo.
La mejor forma de definirlo es eso. ¿Música qué? De despecho. Porque cuando uno está en esa angustia, en ese agobio, es lo primero que viene, es lo que primero aparece. En muchas ocasiones son los amigos los que en un momento lo llevan. Tranquilo, no se preocupe, yo le tengo 10 más. O sea, empiezan a tener como la solución para ello. ¿Me di a entender hoy? Pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos leyendo el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo lo ha de apedrearle. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero escuchen, ahí viene, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué pasó? Mas David, ¿qué? Se fue a beberse en una. No, ¿se fortalecía dónde? Y escúchenme bien, lo que menos se nos pasa en la cabeza cuando hay angustia es Dios. Lo que menos se nos pasa en la cabeza, porque siempre buscamos escapes. Y hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, ¿estamos en angustias? ¿Cuántos estamos en angustias? Busca y fortalécete en la presencia de Dios. Allí te llenarás de nuevo de gozo, de mosto para seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Lo creyeron? Dije mosto, ¿no? Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente ¿qué? Los alcanzarás, y de cierto ¿qué cosa? Librarás ¿a qué? No es el tiempo de estar pidiendo que tu llamado fue ineficaz. No es el tiempo de estar llorándole a Dios. No, ¿para qué me traía acá? Vivía mejor antes. Es que todo me iba mejor antes. Es que vea que todo iba mejor antes. No, no es tiempo de quedarse ahí. Es tiempo de fortalecerse en el Señor, de fortalecerse en la palabra, porque lo que está diciendo Dios, si te fortaleces conmigo, yo te digo qué es lo que hay que hacer para que recuperes eso, y aparte de eso yo te añado mucho más para la gloria de Dios. Es el momento de decir, vamos por ello. ¿Cuántos lo creen? Mire, tenga en cuenta, esas cosas no son eternas, pero tu llamado y mi llamado sí. Tu llamado y mi llamado es para toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Es el tiempo de que te fortalezcas en el Señor. Es el tiempo en que declares que el Señor está contigo. Mire, yo vengo a decirte de parte de Dios, si tú buscas en oración a Dios, Él te va a dar la victoria a ese problema que te está agobiando. ¿Cuál es tu problema? No sé cuál es. No sé cuál es. Pero lo que sí te digo es que nada le queda grande a mi Dios. ¿Lo creyeron, iglesia? Yo vine a decirle a alguien por acá que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Que Él estará con nosotros para ir y pelear por lo nuestro y por lo que nos han robado. Y adivinen, tú no tienes que hacer nada, porque Él ya peleó por nosotros y ganó. No sé si lo creyeron. Entonces yo voy seguro, yo voy asegurado. ¿Cuántos lo creen? Hoy te digo, iglesia, levántate, persigue a tus enemigos, a los ladrones que te han robado el gozo, el placer, el deleite, porque ciertamente yo los entregaré en tus manos, dice el Señor. Yo lo creo, yo lo creo. Es que adivinen, si Él lo hizo una vez, lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Escúcheme algo, iglesia. Si el enemigo te ha robado el gozo, si el enemigo te ha robado el matrimonio, si el enemigo te ha robado tus hijos, tu negocio, tu salud, tus finanzas, ojo, no es el tiempo de llorar. ¿Cuántos lo creen? No es el tiempo de quedarse ahí, no es el tiempo de lamentarse, no es el tiempo de quejarse, es el tiempo de fortalecerme en Dios, porque yo sé que mi Dios me sacará adelante y dirá que soy victorioso en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, iglesia. Mire, David oró y buscó el rostro de Dios.
Eso fue lo que hizo David. Ahí nos está diciendo, David se fortaleció ¿en quién? En Jehová. Y David consultó a Jehová. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es que escuchen bien, sus pasos, mis pasos son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo hacemos, cuando damos esos pasos con Él, es de gozo, es de alegría, no es de preocupación. Yo no he visto un justo desamparado que camine con Dios. ¿Lo creyeron acá, iglesia? Entonces, cuando el enemigo nos roba algo, ese debe ser el tiempo de doblar nuestras rodillas, de buscar la dirección de Dios, esa dirección que solamente nos lleva a lo bueno. En otras palabras, tienes que enfocarte en la visión, en las promesas que Él ha prometido para tu vida y para tu familia. Y Él me dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras eso lo diga la palabra de Dios, yo voy a luchar en el nombre de Jesús para que eso se haga realidad en mi casa, en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos lo creyeron? Pero hay que lucharla, ¿o no? Es que yo tengo que poner de parte mía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dobla tus rodillas. Porque el que ganó está con nosotros. Porque el que dio la victoria está con nosotros, iglesia. Y eso lo sabía David. Y por eso necesitamos hacerlo. Pero hay una segunda cosa bien interesante que tenemos que hacer. Una segunda cosa. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ten en cuenta algo. Abiatar significa hombre de excelencia. Escúchelo bien porque son muchos significados para que lo tengan en cuenta. Hombre de excelencia. Ahora versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. ¿Qué te quiero dar a entender? Hay hombres de excelencia, ¿cuántos lo creen? Hay Abiatar, hay hombres de ¿qué? De excelencia. Pero en este versículo encontramos que David se asoció con 600 hombres de guerra. Ojo, 600 hombres de guerra. Vamos por lo nuestro, ¿cuántos lo creen? Vamos por lo que es nuestro. Pero cuando llegaron a Besor, ¿qué pasó? 200 no pudieron pasarlo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que en un momento trae la palabra? Que hay gente que empezó bien este año, que hay gente que empezó bien los estudios, que empezó bien el trabajo, que empezó bien en su familia, que empezó bien en el ministerio, pero de repente llegó el valle de Besor. ¿Y qué pasó? Los detuvo. De repente llegaron a ese valle y simplemente como que todo quedó estancado. Pastor, año de sabiduría, por ningún lado lo veo. Porque estoy en Besor. Porque me quedé en Besor. Recuerde, iban 600 y 200 dijeron, no puedo pasarlo. Pero 400 dijeron, sí se puede. ¿Cuántos lo creen? Te quiero dar a entender algo en esta mañana. ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién te estás rodeando? Porque depende mucho de unirse con personas visionarias como lo hizo David. ¿Cuántos lo creen? Ten en cuenta, Abiatar significa hombre de excelencia. Yo busco hombres que hablen el mismo idioma mío. ¿Cuál es mi idioma? ¿Cuál es? Celestial. Y mientras hablemos del diálogo celestial, todo va bien. Pero como vengo de angustia, como vengo de problemas, como vengo de situaciones difíciles, busco unos amiguitos o unas amiguitas que hay, Dios mío. ¿Me doy a entender hoy? Empiezo a picar por allí, a picar por un lado, a picar por el otro, a ver quién tiene la solución. O sea, se quedaron en el valle de Besor. Pero Dios ha enviado hoy para decirte que tú no eres de los que murieron en ese valle.
Tú eres de los que recobraron frescura en el nombre de Jesús y tú vas a renovar en el Señor para alcanzar a esos enemigos y voy a ir por lo mío porque nadie me lo va a robar en el nombre de Jesús. Dios te ha traído para decirte que en este tiempo vamos a volvernos a juntar con gente de visión, con gente de propósito y vamos a ver que la gloria de Dios sí está en el año 2023, así todo esté mal alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque somos gente que hablamos un solo idioma, el idioma que viene del cielo. Y en el idioma del cielo no hay falencias. Pero tenemos que asociarnos, tenemos que colocarnos en el mismo sentir. Somos una familia, ¿cuánto lo creen? Y como familia hablamos de la victoria, no de las derrotas. No de las derrotas. Ustedes y yo hablamos de victoria, ¿cuánto lo creen? No de doña Victoria, no. David se unió a un grupo visionario. David se unió a un equipo con visión. Y eso es lo que nos lleva verdaderamente a la victoria con Cristo. ¿Lo creen así? Si tú y yo queremos encontrar soluciones precisas, concretas, si usted está ansioso a recuperar todo lo que fue robado, necesitas unirte a un grupo de personas que le ayuden a perseguir a ese enemigo. Muchas veces solo no podemos. Muchas veces solos no vamos a poder. ¿Cuánto lo creen? Muchas veces solos el enemigo nos revuelca. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pero si estamos juntos, vamos a tener estrategias y vamos a tener el sentido de parte de Dios para arrebatarle a Satanás en el menos tiempo posible todo lo que fue quitado. En el menos tiempo posible. Porque entre más pases tiempo, más te quedas en Besor. Más te quedas ahí, esperando a ver qué va a pasar. Y adivinen, ya entramos en el 5.º mes. Y esto va más rápido. A partir de junio, todo va a ser más rápido. ¿Cuánto lo creen? Así que rápido, ¿para qué? Para recuperar lo que el diablo lleva. Porque yo se lo arrebato en el nombre de Jesús. Lo tercero, amén. Lo tercero que debemos hacer para recuperar lo que se haya perdido, ahí está en el versículo 10. David siguió, ¿qué? Mantenga un espíritu de guerra. No sé si lo creyeron. Mantenga un espíritu de ¿qué? De guerra. Iglesia, tu lucha, mi lucha no es con carne ni con sangre. Tu lucha, mi lucha es espiritual. Y escuchen bien, ustedes y yo tenemos las armas más poderosas para erradicar lo espiritual en el nombre de Jesús. Aquí pueden estar buscando a Raimundo o a Raimunda, pueden hacerlo, pero aquí el poder lo tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y mientras eso esté en mi corazón, nada de eso nos hará daño. Nada de eso nos robará el gozo y la alegría. Nada de eso que haga Raimundo a Raimunda me va a dañar la felicidad y el gozo que Dios ha colocado en mi vida. No sé si lo creyeron. ¿Por qué? Porque mantengo en guerra. David nunca se desanimó. Ay, quedaron 200 ahí. No, pues acompañémoslos a ver a cuándo pueden. No. David no se acomodó, David no perdió el enfoque porque él sabía que Dios había hecho promesas. Yo no sé si Dios te ha prometido algo a ti y a mí. Yo no sé si lo ha hecho, pero yo creo en las promesas de Dios. En el sí, sí y en el amén, amén. ¿Alguien lo creyó acá? A pesar que muchos se quedaron en la mitad del camino, David tenía un espíritu diferente. Él tenía el espíritu de guerra y eso le permitió alcanzar, restaurar y recuperar todo lo que había robado el enemigo. Y él y los suyos. Mire lo que dice algunos versículos ahí, pero recuerda que es bueno leer toda la historia. 18, versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David ¿a quién? ¿Por qué no me las cambió? ¿Por qué no me dio unas 4 mejor? Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este
es el botín de David. ¿Sí escuchaste bien? No es solamente lo que me quitó, no es solamente lo que me robó, no es solamente eso. Si yo busco la presencia de Dios, Él me va a dar lo que me robaron, Él me va a dar lo que en un momento me corresponde, porque Él me lo dio, pero me lo va a dar cuadruplicado en el nombre de Cristo Jesús. ¡Ja! Por eso empecé con la historia de Job. Por eso empecé con esa historia de Job. Vamos un momento, 42. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? ¿Hubo qué? ¿Cuántos oran acá? Lo mismo que David. ¿Qué hizo? Oró y buscó la presencia de Dios. Entonces, cuando él hubo orado, ¿por quién? ¿Por quién? Recuerden quiénes eran los peores enemigos en su momento. ¿Qué hacemos ustedes y yo? Orar por ellos. Pero ten en cuenta, y aumentó al doble todas las cosas que le había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Les decía, ¿quiénes son muchas veces nuestros peores enemigos? Los tenemos cerca. ¿Y sabe qué? Dios restaura y los trae, pero aparte de traerlos, traen bendición. ¿Sabe por qué? Porque dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esos traerán lo que me quitaron y fuera de eso me traerán más de parte de Dios. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hafub. 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre los hermanos. Cuando leemos toda esa historia y vemos el final, decimos, Dios restaura, pero también Dios me devuelve lo que el enemigo me ha robado. Y no me lo devuelve lo que me robó, me va a devolver duplicado y fuera de eso me va a seguir bendiciendo de ahí en adelante porque aprendimos la lección de orar y buscar su rostro y nunca perder el gozo del Señor. ¿Lo creímos? ¿Lo creímos? Mire, en estos versículos podemos ver que podemos recuperar lo que nos han robado. Pero si en verdad tenemos una actitud correcta, muchos tienen la actitud de esos 200. No se puede, no se puede. O recuerden un poquito los 12. Vayan, miren la tierra. Y 10 dijeron, no se puede, no se puede. Pero 2 dijeron, sí se puede. Porque el que tenemos es Jehová de los ejércitos, el que pelea la batalla por nosotros. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Cuando nosotros pongamos en práctica los consejos que nos da hoy el Señor a la luz de la palabra, yo te aseguro algo, que Dios te va a ayudar a recuperar lo que se te ha perdido. Dios te va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque el más interesado de ver tu vida bien en la mano de Él es Él. Y no solamente te dará eso, sino que te añadirá más de lo que has pensado. ¿Sabe por qué? Porque ya aprendiste la lección. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la situación que estamos viviendo es por nuestra propia culpa. Hay algo que dice la Biblia y es, muchas veces hecho en saco, roto las bendiciones de Dios. O sea que se van. Y yo te digo algo, si vamos allí, aprendemos. Y ahí sí podemos decir, Señor,
manda lo que sea, lo que quieras que venga, porque yo seré un buen administrador de todo lo que me des. Termino con algo, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y recuerden siempre esto, iglesia. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Destrucción de qué? De fortalezas. ¿Alguien necesita derribar hoy algo? Aquí están las armas. ¿Alguien necesita derrumbar el día de hoy lo que el enemigo ha levantado? Aquí están las armas. Y cuando tenemos esas armas, ustedes y yo vemos la victoria. Yo estaría saltando y diciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y lo único que me dice David es que ora y busca la presencia del Señor. Y pienso que aquí estamos para eso. Así que de aquí salimos con lo que me han robado y con lo que Dios quiere añadir. Ponte de pie, iglesia, oramos. Padre, yo te doy gracias en esa mañana. Tu bendita palabra, Señor, viva y eficaz hoy y siempre. Qué tremendo, Señor, lo que quieres hacer en nosotros y por nosotros. No porque lo merezcamos, porque mi Rey poderoso no merecemos nada, pero es por tu gracia, es por el amor tan grande que tienes. Es porque tú, Señor, nos llamaste, nos apartaste, nos separaste para ser pueblo tuyo, para ser la iglesia de tu Hijo Jesús. Por ese amor tan grande, Señor, es que quieres traer bendición a nuestra vida. Pero hoy abrimos nuestro corazón a ti y te decimos, Señor, nos ha pasado muchas cosas parecidas a David. Y Padre, nos hemos quedado ahí. Padre, muchas veces estamos llorando todavía. Hace 30 años se fue y sigo llorando todavía. Son muchas las ocasiones en las cuales nos quedamos ahí en ese pantano y no deseamos salir porque vemos que Dios bendice a todos menos a mí. Así que hoy, Padre Celestial, venimos con la disposición correcta. Venimos, Padre Celestial, con lo que en un momento tú colocas en nuestro corazón y es verdaderamente declarar que tú quieres lo mejor para nosotros. Pero, Padre Celestial, cambia mi manera de ver las cosas. Padre, hoy rompo en el nombre de Jesús. Si me he quedado en ese valle, Señor, en el cual me he detenido y no he querido seguir adelante. Hoy cambio, mi Señor, el sentir de buscar personas por un lado y por el otro, buscar amigos, buscar los compinches. Hoy rompo eso y busco la presencia de Dios, porque lo que me robaron fue el gozo y la alegría que tú pusiste una vez y para siempre. Así que mi Rey poderoso, hoy estoy declarando que bajo tu poderosa bendición, Señor, de este lugar salimos por nuestras cosas robadas y simplemente las vamos a recuperar en el nombre de Jesús, porque tú peleas por nosotros, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier petición de tus hijos en esta mañana, cualquier cosa, Señor, que tengan sus hijos, Padre Celestial. Padre, aquí hay personas que han perdido a sus hijos porque están en drogas, porque están en alcohol, porque están en una circunstancia, en otra, Señor. Y Padre, el enemigo las tiene ahí enlagunadas, Padre Celestial. Hoy te pido en el nombre de Jesús, vamos a declarar que ese Dios que buscamos lo encontramos, y voy detrás en pie de guerra declarando que mis hijos, en el nombre de Jesús, los desato del enemigo y de aquí en adelante veremos la gloria de Dios en ellos. ¿Alguien lo creyó en esta mañana? Pero Padre, también clamo en esta mañana, porque Señor, ha venido el diablo y ha querido robarnos las bendiciones colocadas tuyas, Señor.